7 meses han pasado desde la desaparición de María Ercira, una adulta mayor que fue vista por última vez en el Fundo Las Tórtolas en Limache, mientras almorzaba con su familia el Día de la Madre. La incertidumbre sobre su paradero sigue siendo total. Sin embargo, nuevos mensajes recibidos por su nieta de parte de un supuesto trabajador de este fondo podrían entregar pistas para resolver este misterio. 7 meses han pasado y el paradero de María Ercira sigue siendo un misterio. A pesar del tiempo que ha transcurrido y la serie de peritajes encargados por la Fiscalía, aún no se han obtenido mayores pistas de lo ocurrido con la adulta mayor. Sin embargo, en las últimas horas se revelaron nuevos antecedentes, entre ellos una serie de mensajes recibidos por su nieta, quien los envía. Dice ser un supuesto trabajador del Fundo Las Tórtolas, mismo lugar en que se le perdió el rastro a la mujer de 86 años. Me pidieron deshacerme de las imágenes de cámaras del día 12. No confío en nadie, estamos amenazados de muerte y tú también con tu familia. La administradora contrató 2 sicarios venezolanos para que ustedes los mantengan alejados. Estos WhatsApp, el día de ayer se los envié, antes de ayer se los envié yo al abogado para que se los haga llegar al fiscal. Entonces ya deberían estar en manos de la fiscalía. Yo antes no se los presenté a la fiscalía porque la verdad, sinceramente te digo, el fiscal no es de mi confianza, tampoco la policía de investigaciones. Los mensajes recibidos por la nieta fueron enviados por WhatsApp 4 meses después de la desaparición de María Ercira. La conversación se extendió por algunos días, en que de manera anónima, quien se presentaba como trabajador del fondo entregó supuestas pistas de lo que habría ocurrido. En los mensajes, el hombre habla sobre la intervención de un tercero en la desaparición de María Ercira, tesis sostenida desde un inicio por la familia de la adulta mayor. Se la llevaron para el sur en Puerto Montt. El riesgo para nosotros es delicado. Mi señora me ayudó a contarte esto, pero después de todo lo que le ha pasado pude recién atreverme a hablarte. Este es el último registro en que se ve a María Ercira caminando. Sin embargo, la familia plantea dudas sobre las grabaciones del restaurante. En los mensajes de WhatsApp, el supuesto trabajador respalda aquello. Esto será lo último que te diré, pero yo quise hablar el mismo día, pero no pude porque los dueños nos llamaron a todos a las 9 de la noche y me pidieron que saque las grabaciones sin saber qué era. Y ahí supe que era de la señora. Lo único que nosotros sabemos es que mi abuela entró a ese lugar, no hay nada que la vea, no hay ninguna cámara que la capte salir. Y esa cámara que la capta por última vez a mí me llama la atención porque esa cámara se va varios minutos a negro. La conclusión de la Policía de Investigaciones es que la cámara tiene un desperfecto, pero la verdad es como yo dudo de todo, puede ser que esa cámara haya sido intervenida. La investigación aún no ha confirmado la veracidad de estos mensajes, los cuales, de ser auténticos, podrían ser claves para resolver este misterio y esclarecer, tras más de 7 meses, qué pasó con María Ercira. Bueno, si usted acostumbra a trasladarse por las autopistas de Santiago, va a tener que sumar otra vez un presupuesto adicional desde el próximo año por el alza en los precios del peaje y del TAG por el reajuste del IPC. El 1 de enero el valor del paso por los pórticos va a aumentar un 4,2% e incluso uno de ellos va a tener un valor que supera los 2.000 pesos. Se acerca enero y con ello las tan esperadas vacaciones, pero para aquello hay que llegar a destino, lo que producto de las alzas en el costo de la vida se ve mucho más complicado, sobre todo pensando en que este próximo 1 de enero habrá un alza en el precio de los peajes y los tax. No es novedad, amigo, sube todo, todos los días y estamos cada vez peor. Están todos caros, dentro de los 600 no baja. Pésimo. Ya es caro, más encima caro y con taco, es horrible. Yo trabajo en el auto todo el día, olvídate, pago una cantidad de plata enorme todos los meses en TAC. Algunas concesionarias publicaron a principios de año las tarifas para este 2024 a través de su página web. Hicimos el ejercicio y le sumamos el 4,2% que tendrá de aumento. Por ejemplo, el pórtico del tramo Puente Los Aldes en Vivaceta, el más caro de la Costanera Norte, pasará de costar 1.948 pesos a 2.029 pesos en horario de saturación.
Lo mismo ocurrirá con el tramo El Salto-Tobalaba de Américo Vespucio Norte, que pasará de 3.636 en tarifa alta a los 3.788 pesos. A raíz del alza, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, explicó que el aumento corresponde al reajuste por IPC. El sistema de peajes funciona con un reajuste respecto del IPC estrictamente y que se aplica todos los fines de año para iniciarse los 1 de enero. Y como todos los años, entonces, este año se va a aplicar el reajuste correspondiente al IPC del año anterior del 4%. Así es que a partir del 1 de enero los peajes suben en esa cantidad. Es decir, si a principio de año se estableció que la ruta de peajes entre Santiago-Talca costaba 6.200 pesos, con el reajuste del 4,2% del IPC, el próximo 1 de enero de 2025 pasará a costar 6.460 pesos. Ahora, si el destino de las vacaciones es el norte, el panorama es el siguiente. Si, por ejemplo, hoy los peajes entre Santiago y Los Vilos cuestan 7.700, con el alza de los precios, este próximo año el valor será de unos 8.022 pesos. En un viaje más largo, por ejemplo, que cueste 20, 25 mil pesos, te va a significar unos 1.000 pesos más. Y en los peajes más caros, bueno, van a subir, como por ejemplo hacia Viña, a más de 7.000 pesos. En internet hay diversas páginas donde se puede calcular cuánto gastará considerando solo los peajes. Hicimos el ejercicio para saber el gasto para ir a Valdivia en estas vacaciones. Si usted tiene planeado llegar hasta esta ciudad en los próximos meses, tiene que saber que actualmente el valor es de unos 31.319 pesos aproximadamente. Ahora, si tiene este viaje programado para el próximo año, deberá desembolsar unos 32.633 pesos. A raíz de las alzas, muchos automovilistas prefieren evitar los tags y utilizar las calles dentro de la ciudad, al menos dentro del radio urbano. Ya hay personas que, al menos en el caso urbano, en la autopista urbana, están dejando de usarla precisamente por el costo que implica. Y esta alza puede significar que las mismas concesionarias pierdan clientes por ese mismo motivo, porque en el fondo se ve un alza, pero no se ve ninguna mejora, ni siquiera una mejora, digamos, menor. Lo cierto es que a partir de enero pasar por estos pórticos será más caro y es importante que sepa cuánto podría afectar su presupuesto a la hora de planificar un viaje. Aire libre en Sodimac. Y beca matrículas